Ministerio Revolucionario de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Berley, sierva del Dios Altísimo. Judá. Hermanos y hermanas, tenemos un programa interesante, como todos los programas. Un programa no tan, ¿qué diría yo?, como la semana pasada. Un programa un poco más pasivo. Bueno, vamos a hablar de la fe, que va mano en mano con el programa de la semana pasada. Vayamos al libro de Santiago. No les voy a decir si tienen la Biblia, porque me imagino que ya la deben de tener. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Y vamos a hablar un poco sobre la fe. Amén. Amén. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Eso suena un poco como una contradicción, porque la palabra claramente nos dice que somos salvos Por fe. por fe Amén. y no por obras. Amén. Pero tenemos que entender lo que está diciendo el hermano Santiago, el hermano Jesucristo, Santiago, Jacobo. Tenemos que entender lo que él está diciendo. Él está diciendo que muchos dicen que tienen fe y de ahí no pasa. Si usted tiene fe de que Dios lo puede salvar a usted, si usted tiene fe de que usted necesita a Dios, y usted nada más tiene la fe y sí, yo necesito a Dios, sí, un día yo me voy a entregar a Cristo, sí, un día, y nunca lo hace, esa fe que usted dice que tiene no te puede salvar. Usted tiene que confesar la acción, la obra, confesar la voluntad, para que esa fe tuya sea verídica. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, para escuchar lo que la Biblia dice que es fe. Amén. Unas cuantas páginas. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, la fe es una acción. La fe es una acción. Muchos piensan que la fe es un pensamiento. Yo tengo fe. Vea, aquí dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero que mañana alguien me va a bendecir con $1 millón. Yo espero que mañana yo voy a conseguir una mansión.
dice, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo esa mansión, pero yo espero con certeza que yo voy a conseguir esa mansión. Pero si usted se queda en su casa, en su cama, durmiendo, y no va a trabajar, usted nunca va a conseguir esa mansión. Entonces su fe es nula. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago dice que detrás de cualquier gran fe hay una acción para activar esa fe. Amén. Eso es lo que Santiago está diciendo, no está contradiciendo. Porque Pablo dice algo en Romanos y él dice algo en Santiago y la gente dice que se están contradiciendo, ¿no? Porque después de que Santiago explica y habla de la fe, dice, ven hermanos, que no solo por fe es salvo el hombre, pero por sus obras, porque uno tiene que hacer algo. Usted puede decir, yo tengo fe, porque todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Cuando usted se va a sentar en una silla, usted se sienta en esa silla porque usted tiene fe que esa silla no se va a quebrar, que esa silla no se va a caer. Hay muchas veces uno va en la autopista y uno ve ciertos carros en la autopista subiendo el surquí que uno dice, wow, qué señor más atrevido. Pero ese señor tiene fe de que la cacharpilla de él va a llegar a San José. Amén. El hermano Jenkins dice que el de él llega. Yo no sabía que él andaba una cacharpilla, pero uno, vea, tenemos que entender esto. Lea el versículo, lea el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vean lo que dice esta escritura. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí no dicen que los creyentes que le buscan. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Amén. Y todo se mueve por fe. Y Dios tiene que respetar fe. Él tiene que respetar fe. Voy a decir algo que va a sonar medio como una contradicción. ¿Por qué usted cree que un hombre agarra una pistola y dice, yo voy a robar tal y tal banco? Yo tengo fe que yo puedo robar ese banco y que no me van a agarrar. Y van y roban el banco y no lo pueden agarrar. La fe se tiene que respetar. Fe es fe. Hasta de los incrédulos. Hasta de los incrédulos. O sea, ¿Acaso que la palabra dice que la fe es solo para los que no son incrédulos? La fe es para el que cree. Puedo estar equivocado, pero la Biblia dice que la fe es para el que cree. ¿Acaso que una silla es Dios? ¿Acaso que una silla es Dios? Y usted cree que usted se va a sentar en esa silla y que no se va a caer. ¿Por qué cree usted que hay futbolistas que son creyentes en Dios y hay futbolistas que no son creyentes en Dios?
y son crack, superestrellas, porque creen, tienen esa fe de que sí, yo lo puedo hacer. Muchos no lo saben. La Biblia dice que Dios le da una porción de fe. ¿A quién? A cada persona. A toda persona. Dios le dio a usted fe antes de que usted se convirtiera a Él. ¿Por qué usted cree que una persona le da miedo? ¿Por qué cree usted que una persona le da miedo? Vea, la fe, el miedo es contrario a la fe. Vean lo que es el miedo. Aquí dice que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera. El miedo es la certeza de lo que no se espera. Simple, ¿verdad? Pero aquí está. Y vean. La convicción de lo que no se ve. Porque una persona tiene miedo. Ay, yo no puedo caminar sobre el riel del puente Zigzaola porque yo veo que el agua... cuando usted no ve, no teme. Y usted viendo, usted espera caerse ahí y se va a caer. Pero, de todos modos, yo creo que entendimos lo que es la fe. Vayamos de nuevo a Santiago, capítulo 2. Que lee versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Si usted dice, yo voy a cambiar esa palabra, ¿podrá la fe salvarlo? ¿O podrá su fe recompensarlo? Voy a hacer un pequeño ejemplo. Y le estaba diciendo a la sierva, nosotros andamos en España la semana pasada y yo confirmé algo que yo siempre le dije a la sierva. Antepasada. Bueno, regresamos la semana pasada. Sí, entonces igual. Yo hablo con fe. Y yo siempre le decía algo a la sierva y yo lo confirmé. Vean. Voy a hablar un poco de Keylor Navas porque están hablando muchas cosas de Keylor Navas que ni siquiera saben lo que están hablando. Y hay muchas cosas que pasan que Keylor Navas ni sabe lo que está pasando. Keylor Navas, un periodista, unos periodistas en España, influenciados por el presidente del Real Madrid, empezaron a atacar a Keylor Navas, pero no es un ataque, es algo que yo siempre decía y lo confirmé cuando fuimos al estadio Bernabéu. Vean, cuando Keylor Navas se arrodilla antes de un juego, Keylor Navas no se arrodilla antes de un juego como dijo ese periodista para ganar el partido. Keylor Navas se arrodilla antes del partido, le da la honra a Dios, le da la gloria a Dios y le pide a Dios fuerzas para hacer lo mejor que él puede hacer en ese partido. Pero él nunca ora y le pide a Dios
que deje que gane el partido. Porque Keylor Navas sabe que él gane ese partido, aunque Dios es el que permite, no solo depende de él. El gane o la pérdida de ese partido depende de él, Keylor Navas, y 27 jugadores más. 22 titulares y 6 cambios. No depende solo de él. Más el técnico. No, el técnico no está jugando. El técnico no está jugando. El técnico hace su planteamiento. Bueno, voy a explicarle porque usted nunca jugó fútbol. El técnico hace su planteamiento y en la realidad, el técnico puede hacer su planteamiento y el técnico los entrena, y el día del partido el técnico no va al partido y se queda en su casa. Si esos jugadores son jugadores profesionales de verdad y se juegan 11 contra 11 sin hacer cambios, ellos tienen que hacer lo que el entrenador les dijo. Así que depende de ellos, no del entrenador. Por eso es que hay cambios. ¿Por qué? Porque si usted no está haciendo lo que yo le dije que hiciera, el esquema mío no está funcionando. Yo lo tengo que sacar a usted y darle instrucciones al que va de suplente para que haga lo que yo les dije que hicieran. Pero de todos modos, Keylor Navas sabe eso. Déjenme explicarles lo que le expliqué a la sierva y me lo confirmaron cuando fui a España. Keylor Navas, voy a decir algo y ustedes se van a sorprender. Keylor Navas no tiene las características para ser un jugador del Real Madrid. Muchos vienen diciendo, este Floyd es loco. Él sabe la Biblia, pero el fútbol no. Oigan lo que les estoy diciendo. Keylor Navas, futbolísticamente, sí tiene las características. Futbolísticamente, Keylor Navas puede ser titular en el Real Madrid hasta cuando anda con un bastón. Y todos los españoles lo saben. Pero no tiene las características de un jugador del Real Madrid. Keylor Navas es un joven centrado, no es desordenado. Keylor Navas no va a las discotecas, él no va a los bares a causar problemas, porque él es Keylor Navas. Keylor Navas no es mujeriego, tiene su esposa y ya. Keylor Navas no invade los impuestos. Entonces, Keylor, para ser un jugador, las características de un jugador del Real Madrid son características que tienen que estar en los medios todos los días con problemas y diferentes desórdenes. Y Keylor Navas es deportivamente muy bueno, pero el Real Madrid va más allá del fútbol. Es un negocio. Es un negocio. ¿Por qué creen ustedes todo este enredo que Keylor Navas se va y Keylor Navas esto, y yo le pago a los periodistas para que hablen de Keylor Navas y le pago aquí para que y les doy unas entradas a ciertos sectores de los aficionados para que le sirven a Keylor Navas y hagan? ¿Para qué? Porque donde hay confusión, donde hay desorden, hay popularidad. Nosotros entramos al Bernabéu, en la tienda que tienen, la camiseta de Keylor Navas vale 104 euros. Hermanos, estamos hablando de unos 70,000 colones. Que voy a vender a Keylor Navas, sí, ya hoy se va Keylor Navas y faltando 2 minutos, ya no se puede porque el boleto. ¿Cómo es posible que no? ¿Cómo es posible que no? ¿Cuál boleta? Usted no iba a vender a ningún Keylor Navas.
voy a vender a Keylor Navas, o Keylor Navas se va, amigo, presidente de Juventus, presidente, digan que ustedes van a dar 35 millones de euros para Keylor, y la popularidad de Keylor se va para arriba. Vean, y eso me lo confirmaron en España, porque a mí me gusta hacer muchas preguntas y preguntarle a taxistas, y los taxistas dicen, todos están enamorados de Keylor. Todos saben que Keylor tiene que estar ahí. ¿Cuál de ella? Pero vean lo que pasó con los ticos, que los ticos les gusta comer cuento. Ese es un comercial, ¿verdad? Sí, no, pero está bien. Los ticos, les estoy enseñando algo que no saben. Y yo siempre lo dije, y no lo dije en tele porque no lo había confirmado. Pero ahora que lo confirmé. Y que se va a jugar la serie. Y que está jugando la serie, pero no solo eso, Keylor es un hombre de fe. Amén. Estoy hablando de Keylor. Amén. Entonces, los españoles están enamorados de Keylor. Amén. Ellos dicen que Keylor tiene que ser, pero vean lo que hizo el presidente. El presidente hizo un montón de cosas, y los costarricenses y todo el mundo les gusta comer el cuento del pobrecito. Ahora Keylor Navas, las camisetas se están vendiendo en todas partes del mundo. Psicológicamente le hizo algo a Keylor, fue campeón de la liga, fue campeón de la Champions. Los mejores porteros del mundo están hablando de Keylor. El entrenador el Atlético Madrid, Simone, había dicho cuando le dieron a Keylor el mejor portero de España, que no, que el portero mío es mejor que Keylor. Ahora, hace como 2 semanas él dijo, el Real Madrid no me ganó a mí, Keylor Navas fue el que me ganó a mí, con las atajadas que él hizo. Entonces, ven como el comercio se mueve, y vean los chicos como comen cuentos. Llega Keylor Navas aquí, un hombre humilde de Pérez Celedón, que siempre llega y sale por el aeropuerto y saluda a todo el mundo. El jefe de él, el presidente del Real Madrid, estoy seguro que montó esto. Estoy seguro que no montó esto. Y fueron y sacaron a Keylor por atrás y no dejaron que saludara a la gente, y ya todo el mundo estaba hablando mal de Keylor. Eso es lo que hace el Real Madrid, es un negocio. No pudo venir en un vuelo directamente de España a Costa Rica, tuvo que ir por México, pero ese era un comercial. Seguimos con la fe. Y Keylor Navas es un hombre de fe. Amén. Es un hombre de fe. Porque cuando él llegó al Real Madrid, o cuando él llegó a España, llegó a la segunda división. Y fue a un equipo de segunda y otro que nada que ver. Y llegó al Real Madrid teniendo otras opciones. Y llegó a ser banca, pero él tuvo la fe de que él podía ser, que Dios le iba a las fuerzas para ser el titular del Real Madrid y el mejor portero del mundo, por fe. Amén. Bueno, versículo 15. Y si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Ok. Santiago está poniendo un ejemplo aquí, que una persona que no tiene nada, tiene necesidades, y usted le dice, todo va a estar bien, vaya tranquilo, ahí un milagro va a suceder y va a caer comida del cielo, y de repente va a caer, y usted lo tiene y no se lo da. ¿Qué esperanza tiene esa persona? ¿Qué fe
realmente es esa. Damos un ejemplo, ¿eh? Porque hay muchas personas que abusan de uno cuando los ven en la calle y usan que sí, que Dios es, y están encima de uno, pero Dios es bueno. Amén. Seguimos con el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Ok. Estamos hablando de Caleb. Él mostró la fe de él por las obras. Pero vayamos al libro de Efesios capítulo 8 para entender esto bien. Aquí dice, así también, Efesios capítulo 2, versículo 8. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oiga lo que está diciendo Santiago, ¿eh? Si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Él dio el ejemplo de la persona que no tiene nada. Entonces ahora él va a decir, así también la fe en sí mismo es muerto si no tiene obras. Ya se está balanceando la situación, ya estamos entendiendo un poco más. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto es de vosotros, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, ahora están entendiendo un poco mejor. No nos salvamos por nuestras obras. Amén. Nos salvamos por nuestra fe. Pero Santiago dice que la fe en sí sola no es nada. Porque hay muchos que hablan y no hacen. Y la fe real no es hablar y hacer. Entonces eso es lo que está diciendo Santiago, y no se está contradiciendo con lo que está diciendo Pablo, porque Pablo aquí dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago dice, ¿de qué vale la fe suya? Si viene un hermano y le dice, estoy necesitado, estoy hambriento, y usted le dice, tranquilo, vaya, ¿de qué vale la fe suya? La fe suya no es perfeccionada. Y recuerden, no dejen que abusen de ustedes con esa palabra. Vayamos al libro de Titos, capítulo 3, y vamos a ver algo. Versículo 4 al 7, para que entendamos lo que estaba pasando. Titos 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesús el Mesías nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos de la vida eterna conforme a la esperanza. Ok, ¿entienden? ¿Entienden la fe de que está hablando? Nosotros somos salvos por fe, no por ninguna ley. No haga esto, no coma esto, no vaya a hacer, no. Somos salvos por fe, pero nuestra fe sin obras es muerta.
Entonces tenemos que aplicar una acción a esa fe. Dios no nos salvó para que andemos viviendo como diablos. Porque si creemos en Dios, creemos y hacemos lo que Dios nos dice. Amén. Esa es la fe. Eso es lo que está hablando Santiago. Pero me estoy adelantando un poco. Vayamos de nuevo al libro de Santiago. Amén. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo, sí. Es que usted puede hablar y decir lo que le da la gana. Los demonios también creen. Vemos las escrituras donde dicen, yo sé quién tú eres, el Hijo del Dios viviente, y Dios les dice, cállate. Jesucristo dice, cállate, porque Dios no quiere ningún testimonio de ningún demonio, porque es falso, porque hablan y no hacen. Santiago le dice, sí, usted dice que usted tiene fe, usted cree en Dios, los demonios también, pero no le obedecen. Entonces, si usted dice que usted cree en Dios y no le obedece, usted no tiene fe. Usted es igual que un demonio. Y no lo digo yo, lo dice Santiago. Así que no vaya a decirle a nadie que Floyd dijo que yo soy un demonio, porque hablo y no hago. Santiago es el que lo está diciendo. Seguimos. 20. Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Ok. Lo expliqué. La fe sin obras es nula, es muerta, no sirve para nada, no le agrada a Dios. Por eso es que muchos dicen que tienen fe y de la fe y de decir que tienen fe no pasan. Por eso es que no hay sanación. Ah, sí, yo creo que Dios me puede sanar. Sí, Dios me va a sanar. Ya, pero se queda acostada en la casa. Oh, tengo dolor de esto. Oh, esta enfermedad. Oh, entonces, ¿dónde está su fe? ¿O no ora? ¿O no ora? Entonces, ¿dónde está su fe? Si usted cree que Dios te va a sanar y tienes un dolor de espalda, levántate. Tal vez Dios ya te sanó. Y solo falta la manifestación. Y usted está dejando que el diablo te tenga atado o atada cuando Dios ya te liberó. La mujer del flujo de los 12 años. Ella dijo, ¿sabe qué? Si yo nada más puedo tocar, solo tocar, yo sé que voy a ser sana. Y ella fue a tocarlo, porque creyó. Entonces uno puede creer y no lo hace. Yo sé que hablé mucho de Keylor Navas, pero voy a dar un ejemplo de un futbolista que admiro mucho. Y él tiene las condiciones de ser un crack mundial, de estar a la par de Messi, pero él no se la cree. Y estoy hablando de Joel Campbell. Joel Campbell no es un secreto para nadie que él, cuando se inspire, él hace cosas con esa bola
que nos deleita. Es más, en la selección de Costa Rica, la actual, Joel Campbell ha motivado, ha inspirado más a los ticos que cualquier otro jugador a nivel de selección. Pero Joel no se la cree. Y voy a decir por qué. Cuando Joel era muy joven, el Arsenal de Inglaterra lo vio y vio las características y el potencial en Joel y el fútbol en Joel para que él sea un crack, una superestrella en un corto tiempo. Y lo llevaron al Arsenal y uno en los entrenamientos tiene que demostrar. Y aunque ellos vieron todas esas características en Joel, Joel no se la creyó. Y lo mandaron a Francia, al Lions, porque el Lions lo vio también. Y fue, y no fue titular porque no se la creyó. Lo mandaron al Betis, España creo que fue, porque el Betis, el entrenador vio, pero Joel no se la creyó. Lo mandaron a Grecia, él fue titular, fueron campeones. Fue al mundial, se inspiró, todo el mundo lo vio. El Arsenal dijo, no, él se queda aquí, él no va para el Juventus, él no va para ninguna parte, él se queda aquí. Le dieron la oportunidad junto con Alexis. Él empezó como titular y no se la creyó. Alexis se la creyó y ahora Alexis va a ser el jugador mejor pagado del Arsenal. Lo mandaron a Portugal porque el equipo en Portugal ve las características, pero no se la creyó. En diferencia a Keylor Navas, que sí se lo creyó. Tenemos que creer. Tenemos que creer que podemos. Tenemos que creer que Dios es Dios. Seguimos. 21. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ok. En otras palabras, Santiago está diciendo que Dios le dijo a Abraham, vaya a un lugar y cuando usted llega yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Aleluya. Vaya. Y Abraham creyó y dijo, yo voy. Y Abraham se fue. Amén, gloria a Dios. Y en el camino, cuando Dios le reveló a Abraham qué es lo que va a hacer, Abraham siguió. Abraham hizo el altar. Isaac le preguntó, vamos a ir a hacer un sacrificio a Dios. Y muchos piensan que Abraham le mintió a Isaac cuando Isaac dijo, pero veo el cuchillo y veo los fósforos, veo la leña, pero ¿dónde está él? El sacrificio. El becerro. Y Abraham dijo, Dios va a proveer. Él estaba profetizando. Él estaba viendo por fe que Dios lo iba a proveer. Y se la creyó y lo dijo. Y para enseñar que se la creyó, cuando Dios le dijo, ponga a su hijo sobre el altar y arránquele la cabeza. Abraham puso a su hijo sobre el altar y le iba a arrancar la cabeza.
Y Dios le dijo a Abraham, ¿qué estás haciendo? Ve al cordero. Abraham le creyó a Dios. Y ahorita vamos a ir a Hebreos para enseñarles, pero primero vayamos al libro de Romanos para que vean que lo que Pablo está diciendo, lo que Santiago está diciendo no es ninguna contradicción. Romanos capítulo 3 y vamos a ir al capítulo 4 también. Amén. Romanos capítulo 3. Amén. Versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Entonces, Abraham fue declarado justo antes de hacer el sacrificio. Pero el sacrificio confirmó la fe de Abraham. Si él no hubiera hecho ese sacrificio, no hubiera confirmado la fe. Hubiera sido un puro bla 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 y un puro hablador. Vean, hoy es la noche de los comerciales. Ustedes saben que hay personas que les gusta soñar, que son soñadores, y hay personas que sueñan. Ustedes saben que hay una diferencia entre esas dos personas. Suena como una contradicción, ya que estamos en el estudio de las contradicciones. ¿Saben ustedes que hay soñadores y hay personas que sueñan? Y hay una gran diferencia entre esos dos. Vieras que yo sueño que voy a tener una mansión. Vieras que yo sueño que voy a tener 1 millón. Vieras que yo sueño que voy a tener un buen carro. Esos son soñadores. Sueñan y sueñan y sueñan y nunca lo hacen. Pero la persona que sueña que va a tener un buen carro y va a trabajar para conseguir el dinero para comprar ese carro. Soñadores y los que sueñan son diferentes. Una persona que sueña que va a tener un carro. Voy a pedirle a el mensajero Judah que me regale limones de la finca, los voy a vender. Y voy a pedir a la sierva Yergi que me regala pipas y lo voy a vender, aunque no tengo un trabajo, pero yo soñé que voy a tener un buen carro. Voy a preguntarle a Jenkins qué puedo hacer para hacer dinero, y Jenkins me dice, y lo voy y lo hago y hago el dinero. Soñador es una cosa, y soñadores, los que sueñan, es otra cosa. No hay ninguna contradicción, al igual aquí con Abraham y Santiago. Vayamos al capítulo 4. Empecemos a leer el versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué descubrió? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo tenía ante Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Ok, creyó Abraham a Dios y le fue contado. Desde el momento que él le creyó a Dios, no cuando fue a hacer el sacrificio. Amén. Pero si no hubiera hecho el sacrificio, No hubiera confirmado que creía. no hubiera confirmado que creía. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Amén. Que la fe sin obras es nula. Pero Abraham fue declarado el padre de la fe cuando él creyó. Cuando Dios le dijo, vaya, haga el sacrificio. Y él caminó, empezó a caminar. Desde ahí fue contado. Desde ahí, aunque él pudiera no llegar al altar y no ofrecer a su hijo, pero desde que él empezó a caminar, ahí fue contado sin las obras. Eso es lo que está diciendo Pablo. Independientemente a la conclusión de su obra. Porque cuando usted tiene fe en Dios, wow, usted cree. Primero, cuando cree de verdad,
lo va a hacer. Amén. Y eso es lo que está diciendo Pablo, y Santiago está diciendo lo mismo, pero en dos formas diferentes, no hay ninguna contradicción. Seguimos, versículo 4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. En otras palabras, si es por obra, yo voy a gloriarme, yo voy a dar, usted me tiene que pagar. Yo me voy a creer mejor que otros. Voy a poner un pequeño ejemplo y voy a caerle mal al hermano Jenkins. Si yo lo hago por fe, yo digo que bueno, es por fe, es por la gracia de Dios. Pero si yo lo hago por obras, yo voy a gloriarme que no, es que yo el sábado a las 6 de la mañana, el viernes a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde el sábado, y hago mi sacrificio y yo no como nada. Y yo voy a... Eso es obras. Eso es vanagloriarse, como dice Pablo. Eso no es por gracia de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo Pablo. Uno no puede hacer nada para su salvación. Yo creo, y la Biblia lo enseña, que Dios es el único juez. Yo creo, y la Biblia me enseña, que la única certeza que tenemos nosotros de nuestra salvación es seguir sirviendo a Dios. Y si Dios le dice a usted, de viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde no coma, alábame, separe ese día para mí, hazlo. Porque la palabra dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Y la palabra de Dios dice que si su corazón le da convicción, Dios es mayor. Entonces si Dios te dice a ti que lo haga así, hágalo. Si Dios te dice que lo haga los domingos, hágalo. Si Dios te dice que lo haga todos los días, hágalo. Porque cuando termina el día, Dios es el último y único juez. Así que yo no puedo condenarte para hacerlo así, pero sí puedo enseñar en la Biblia que uno puede hacerlo así o así o así. Lo único que Dios requiere de nosotros, ¿sabe qué es? Lo que dijo Salomón: alabarlo a Él, adorarlo a Él, obedecerlo a Él. Dios usó a Abraham de una manera totalmente diferente al que usó a su hijo Isaac. Amén. Y usó a Isaac en una manera diferente en la que él usó a su hijo Jacob. Amén. Y usó a José en una manera totalmente diferente a la manera de que usó a su padre Jacob. Amén. Y usó a Moisés de otra manera, y usó a David de otra manera, y Jesucristo vino y culminó la obra. La palabra de Dios dice: uno siembra, uno riega, ¿y quién da el crecimiento? Dios. Dios. Así que yo no condeno a nadie, no condeno a los musulmanes, no condeno a nadie a como ellos quieren alabar a Dios, porque Dios viene por un pueblo.
Amén. No por una religión. No por una religión. Ni una Dios viene por un pueblo. No por religión, no por congregación, no por denominación. Él viene por un pueblo. Y David claramente lo dijo, el sacrificio de Dios, ¿qué es? Un corazón contrito. Y un espíritu, humillado. y un espíritu quebrantado. Amén. Abraham, cuando Dios lo llamó a él, era pagano. Amén. Era pagano Aleluya. cuando Dios lo llamó a él. Amén. Y las escrituras nos dicen, nos enseñan que Dios le dio las santas escrituras a Israel para que lo llevaran al mundo, para que ellos supieran la grandeza de Dios y quién era Dios. Pero ellos se enamoraron tanto que lo agarraron para solo ellos. Y solo ellos y nadie más. Y Jesucristo tuvo que venir a romper eso para que el resto del mundo, nosotros, los gentiles, porque no nos olvidemos de eso. Nosotros estamos afuera de Israel y Dios proveyó que nosotros los gentiles entráramos. O no se recuerdan que Dios le dijo cuando Dios le hizo la promesa a Abraham que Ismael también era hijo de Abraham. Amén. Y Ismael, el papá de los árabes, de los musulmanes, lo que sea, están bajo la promesa también. Aleluya. Entonces, que Dios es un Dios que miente. Él los creó. Él los creó. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Lo único que puedo hacer yo no leo el Corán, yo leo Santas Escrituras. Lo único que puedo hacer yo es enseñar lo que dicen las Santas Escrituras. Y las Santas Escrituras dicen y hablan de los musulmanes, de los árabes, que Dios también los bendició. Amén. Por medio de Ismael, hijo de Abraham. Bueno, seguimos, versículo 5, 4 y 5, leamos 4 y 5 de nuevo, Romanos. Bueno, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, a nosotros, su fe le es contada por justicia. Vayamos a Santiago de nuevo, capítulo 3. Amén. Vamos a leer versículo 22 al 24. 3:22. Ok, perdón, 2:22. 2:22 al 24. Y ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y la fe fue perfeccionada por las obras. Ok, fue perfeccionada. La fe actuó juntamente con la obra. Usted puede decir misa, como dicen popularmente, pero si no va, ¿de qué le vale? Seguimos. Y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios, ¿cuándo? Cuando creyó. Cuando creyó y su fe lo perfeccionó. Su obra lo perfeccionó. Perfeccionó la fe. 24. ¿Veis que el hombre es justificado por obras y no solo por fe? Aquí lo dice Santiago. No solo por fe es justificado el hombre. El hombre es justificado por la fe y la obra que continúa. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11 de nuevo, para Amén. leer algo. Versículo 8. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Eso es fe. Aleluya. Eso es fe. Dios llamó a Abraham. Oigan lo que le estoy diciendo. Porque hay mucha gente astuta ahí que puede agarrar esto y aplicárselo y engañarlo. Dios le dijo a Abraham que vaya, como se dice popularmente ahora, a las ciegas. No deje que ningún hombre le diga que vaya a las ciegas a hacer nada. Dios sí, pero un hombre no. Versículo 17. Por fe Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual fue dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso es fe. Eso es fe. Déjame explicar este pasaje y vamos a concluir aquí. Dios le prometió a Abraham que por su descendencia, por Isaac, todas las naciones iban a ser bendecidas. Dios le dijo a Abraham: vaya, haga el sacrificio. Dios le dijo: ponga a Isaac en el altar. Esa es la convicción y la certeza. Abraham sabía que Dios le había hecho la promesa por medio de Isaac. Abraham sabía que Dios era Dios. Así que Abraham sabía que si él mataba a Isaac porque Dios se lo pidió, Dios iba a proveer. Dios lo iba a levantar de los muertos porque Dios le dijo a él que por medio de Isaac va a suceder. Y hay muchos de ustedes que saben que por medio de Jesucristo van a ser sanados y no se la creen. ¿Por qué? Si Dios dice que usted va a vivir una vida, como dicen los gringos, frutal, que sirve para nada, sin Jesucristo, ¿por qué no entregarle la vida a Jesucristo? Si usted mismo dice: ay, es que esos hombres, ¿por qué tienen su mirada y su confianza en el hombre y no en Dios? ¿Te falta fe? Pero téngalo por seguro que Dios todavía te ama y te está esperando con las manos abiertas. Por eso en esta noche el Espíritu Santo ha movido al siervo para traer esta palabra a tu corazón. Porque es necesario que tú creas que Dios está tocando a tu corazón para que tú le entregues su corazón. ¿Por qué no hacerlo esta noche? ¿Por qué no ser como hizo Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Esta noche el Espíritu Santo te está diciendo: no estás cansado de vivir la vida ahí como la estás viviendo. Entrégame tu corazón y vas a ver la bendición y la grandeza de mi reino. El Espíritu Santo te está diciendo en esta noche que la única salida para ese problema que tú tienes se llama Jesucristo. El Espíritu Santo te está diciendo en esta noche: ¿cuándo vas a entregarme tu corazón? Estoy esperando con los brazos abiertos. Y si tú ya te has decidido, ya estás escuchando la voz del Espíritu Santo, solamente tienes que decir esto: Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, así como Abraham creyó en tu palabra, yo creo en tu palabra en esta noche. Y yo sé
que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió por mí y resucitó al tercer día. Yo lo creo y por eso en esta noche yo te entrego mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo pueda estar en tu presencia. Yo tengo la fe y la convicción, aunque yo no lo he visto con mis ojos, pero yo lo creo, porque tu palabra es fiel y verdadera, así como Abraham creyó. Si tú has hecho esta oración y tú crees en tu corazón y lo has confesado con tus labios, eres salvo en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga grandemente, porque eres bendecido a través de Abraham y Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, tenemos que creer en Dios. Pequeño comercial. Yo sé que los brujos y las brujas, no solo de Siquirres de Costa Rica, a nivel mundial, en todos los lugares donde hemos puesto nuestros pies, están tratando de matarnos. De todos tipos de forma. Pero yo creo y yo tengo la fe en Dios. Por eso continúo declarando, lanzando palabras contra el reino de los demonios. Porque aunque me maten, de alguna u otra manera, Dios me puede levantar de los muertos. Pero yo estaré en la presencia de mi Dios y de su Hijo Jesucristo para la eternidad. Amén. Sean valientes, hermanos y hermanas. No dejen que nada ni nadie te intimide. Tenga la certeza y la convicción de que Dios es Dios. Amén. God bless. Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.